Bienvenidos a nuestra microcharla online sobre destino o karma. Les hablo desde la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis en Sevilla, donde imparto y recibo clases de filosofía. Soy Alicia Rodríguez y hoy quiero desarrollar con ustedes este tema tan interesante. Y no solo lo quiero desarrollar, porque lo puedo hacer yo desde muchísimas perspectivas que las voy a intentar, sino que les invito a una reflexión sobre un tema que creo que es importante para todos. Cuando hablamos de destino, quizás lo primero que nos vamos a plantear es la inexorabilidad del destino. Es decir, el destino es algo que ya no tiene remedio. Es corriente escuchar a personas que dicen, si tiene que suceder, sucederá. Cuando tenga que pasar, pasará. Será mi karma, será mi destino. Todo este tipo de comentarios indican que nosotros íntimamente pensamos que el destino es inamovible. Antes de plantearnos si es tan así, quizás lo que deberíamos hacer es un recorrido histórico. En algunas ocasiones este recorrido histórico va a ser desde la perspectiva religiosa, porque hay culturas que lo han desarrollado desde la perspectiva religiosa, pero también hay otras culturas que lo han desarrollado desde la perspectiva simbólica o desde la perspectiva más filosófica. Yo creo que si nos vamos a Grecia nos vamos a encontrar con tres deidades, las tres hilanderas, Cloto, Láquesis y Atropos, las Moiras, que son las que tejían el hilo de la vida humana, medían el hilo de la vida humana y lo cortaban. Es decir, una representa la posibilidad de la vida, la otra la duración de la vida y la última el final de la vida. Estas mismas deidades nos las vamos a encontrar en Roma con el nombre de las Parcas, que yo creo que nos es más afín, los conocemos quizás un poco mejor. Pero si nos vamos a la mitología nórdica nos las vamos a encontrar como las Nornas. Es interesante el tema de las Nornas porque son las hilanderas, pero dice que tejen el tapiz del destino. Aquí hay un ingrediente más. Y a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Porque la idea de tapiz no es un hilo. Está hablando de muchos hilos que se entrecruzan en la urdimbre del tapiz y que crea el destino de la vida humana. No de un solo hombre, no de una sola mujer, sino la vida de todos y cómo la vida de todos, en cierta manera, influye los de unos sobre los otros. Luego, si queréis, podríamos volver a ese tema. Pero realmente el problema es que, como el destino es un concepto tan amplio, nos vamos a encontrar con que no una sola deidad habla del destino. Se consideran diosas del destino a Némesis, a Temis, pero son más bien diosas de la justicia. Pero sí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una deidad que nos parece muy, muy interesante, como es Fortuna. Fortuna es la Ptiké de los griegos. Ptiké en Grecia representaba el valor de los acontecimientos positivos y de los acontecimientos negativos. Y Fortuna en su comienzo igual. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, Fortuna va derivando hacia solamente los acontecimientos positivos, o sea, solo rige lo positivo. Es interesante porque hasta su hijo es Pluto, que es la abundancia. O sea, realmente estamos hablando de que Fortuna es una deidad muy positiva. Y es muy positiva hasta el punto de que en español o en castellano, infortunio significa sin fortuna. Con lo cual ya tenemos hasta una palabra que indica que lo que esta deidad ha supuesto para nosotros. Pero hay otras, como por ejemplo Fatum. Fatum es lo inexorable, lo que no tiene posibilidad de cambio, lo negativo en general. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra fatídico o fatalidad, es decir, aquellas cosas que es imposible de superar. Es algo que no podemos mejorar de ninguna de las maneras. Aquí nos vamos a encontrar entonces esa visión como muy fatalista, perdónenme la repetición, del destino.
vamos a hablar de los hados, del sino, en realidad nos vamos a encontrar muchos conceptos, muchas ideas, incluso muchos sinónimos de lo mismo. Lo que pasa es que realmente si nos vamos a Oriente, donde el concepto ya no es un concepto tan religioso, sino que nos vamos a encontrar una visión un poquito más filosófica de destino, nos vamos a enfrentar con la palabra karma. La palabra karma, como otras palabras orientales, encierra un concepto muy amplio y un poco complejo. Por lo tanto, es difícil encontrar una palabra que sea sinónima por completo. Es decir, yo no pondría como sinónimo destino y karma, pero se asemejan muchísimo. Lo que pasa es que karma incluye dos conceptos, dos elementos importantes. O sea, karma no actúa sola, según estoy hablando desde la perspectiva oriental, porque no olvidemos que cuando nosotros en Occidente hemos simplificado muchísimo, la gran mayoría de nosotros, hemos simplificado demasiado el concepto de karma, de manera que karma vuelve a ser algo negativo. Será mi karma, en mi karma, está en su karma, como si lo que estuviera como predicho, ya eso tendría que pasar. En realidad en Oriente, karma se plantea junto con otra ley que es la ley dharma. En realidad, dharma significa la ley que lo abarca absolutamente todo. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Como la ley de la necesidad griega? Más o menos. ¿Como la ley de evolución? Más o menos. Me refiero más o menos en el sentido de que efectivamente es la ley de evolución, como que la vida tiene un sentido y tiene una dirección, pero dharma abarca todo, no solamente la vida humana, sino la vida en general, la vida como la vida de lo manifestado, pero tiene una particularización en la vida humana, igual que karma tendría una particularización en lo humano. Lo que dice la teoría, la filosofía del karma es que si nosotros somos incapaces de seguir la ley de evolución, la ley que nos corresponde como seres humanos, karma se pone en funcionamiento como aquella que nos vuelve a ese concepto de la ley. Es decir, si nos alejamos de lo que deberíamos de hacer, karma lo que hace es que nos reconduce. De esta manera, karma se va a plantear como lo positivo y lo negativo. Por una parte, porque si es la ley de causa y efecto, si las causas son positivas, los efectos son positivos, ¿de acuerdo? Si las causas son negativas, los efectos serán negativos. Pero nos vamos a encontrar entonces también con distintas reflexiones, es decir, si las causas producen los efectos, a lo mejor, si yo pienso antes de actuar, los efectos pueden ser mejores porque lo he reflexionado mejor. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Una palabra errónea, un concepto erróneo, un momento en el que nos hemos alterado y hemos dicho algo que no deberíamos, y eso tiene unas consecuencias que son difíciles de resolver en ocasiones. Si pensáramos un poco, si no nos dejáramos llevar por toda esa emotividad que a veces nos arrastra, podríamos pensar las cosas y decirlas y hacerlas con mayor serenidad. Este karma lo que nos va a plantear es, por una parte, aquí ha habido un error anterior y estas son las consecuencias. Ahora, es interesante que para redondear el concepto de karma, plantean dos cosas más. Es decir, yo podría hacer que las cosas fueran mejor, o sea, si reflexiono, podría hacer que los efectos fueran mejores y desde los efectos, positivos o negativos, yo puedo ver dónde se han originado. Es decir, si he hecho algo bien, puedo saber cómo lo hice y volver a hacerlo, repetirlo. Y si lo hice mal, puedo saber cómo lo hice y no repetirlo. Y también hay algo que me parece que es fundamental en karma, que como nos habla del dharma como aquello que tenemos que aprender o aquella misión que de alguna manera podríamos tener en la vida o aquello que nuestra vida, hacia donde nuestra vida nos conduce, de alguna manera también a veces cuando las cosas que nos suceden nos parecen negativas, son solo señales de que tenemos que aprender algo o tendremos que cambiar de dirección sin que hayamos hecho algo realmente malo. Tenemos mucha tendencia a hablar de pecado, de maldad. No siempre habrá momentos en los que se haya actuado mal, pero hay ocasiones en las que hay un error y nada más, no podemos hablar de ninguna otra cosa.
Yo quiero poner un ejemplo que es un poco simple, pero aunque sea sencillo, quizás por eso lo vamos a entender mejor. Si a mí me empieza a doler una muela, por ejemplo, yo digo, qué mala suerte que he tenido, qué mal karma que he tenido, que me está doliendo una muela. Es una forma de enfrentarlo. Pero si digo, me está doliendo una muela, ¿algún problema puedo tener? Y voy al odontólogo y me lo quita, me lo arregla. Ahora, ¿cómo es ese dolor que estamos sufriendo, que es negativo o positivo? Es decir, todo lo que nos pasa en teoría negativo indica que hemos actuado mal o nos está indicando que algo va mal. Reflexionemos un poco sobre eso, porque es una idea interesante. Es una idea interesante también sobre karma, que si las causas las originamos nosotros, podemos construir nuestra vida. Nuestra vida es importante, pero nuestra vida es nuestra y depende de nosotros cómo vamos a plantearnos nuestro futuro. Me gustaría también que os dierais cuenta de que este concepto de karma y dharma, que es oriental al 100%, nos lo vamos a encontrar parecido en Egipto con Ma'at, la idea de la justicia universal, que le llaman los egipcios. Ellos consideraban que Egipto podría llegar a ser perfecto o no, pero que dependería de si conseguía llegar a ese ideal celeste que ellos tenían de Egipto. Y que ese ideal celeste, ese ideal de perfección, solo lo iban a lograr si la justicia imperaba entre ellos, si la justicia imperaba en Egipto. Y si no era así, pues realmente se desencadenarían todo tipo de problemas y de horrores que tendrían que ver con el karma, que en este caso se llamaría Sekhmet. Todo esto que os he planteado lo podemos redondear con algunos ejemplos de otras culturas, como por ejemplo de Japón. Japón habla del hilo rojo que une a una vida con otra y hace que nos tengamos que encontrar unos a otros. ¿Os dais cuenta de la cantidad de veces que hablamos del hilo? Pero también, ya que hemos hablado de las causas de las cosas y de los efectos de las cosas, podríamos plantearnos algo así como la casualidad. Porque evidentemente nos vamos a encontrar con dos tendencias. Quien piensa que todo es producto de la casualidad o del azar, o quien piensa que realmente hay una causa para todo lo que sucede. Vamos a contraponer causalidad con casualidad. Yo me decanto por la causalidad, os lo digo claramente, me decanto porque me parece mucho más lógico. Y me encanta lo que dice Jung. Jung dice en algún momento que la casualidad es una ley de la que todavía no hemos descubierto cómo funciona, su funcionamiento. O Hipócrates, que decía que realmente todos los productos extraordinarios, todos los fenómenos casuales o extraordinarios, o los que llamamos del azar, forman parte de un todo y de una ley que abarca ese todo que todavía desconocemos. Están hablando de cosas bastante parecidas. Me gustaría, no sé, quizás, yo creo que es importante plantearnos que efectivamente existe una parte del destino o del karma que no podemos resolver. Bien porque no tenemos las herramientas adecuadas, bien porque de momento no conocemos la forma, o bien porque tienen que ser así por alguna razón que, como decía yo, desconocemos. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos a la muerte, nos guste más o nos guste menos. Hay un montón de situaciones en nuestra vida que pueden ser matizados, pero que nos morimos todos. Eso es una cosa que lo tenemos que tener claro. O sea, hay partes de nuestra vida que son absolutamente inexorables. Porque hay otros elementos que, si bien no podemos cambiar, tenemos tanta capacidad de matizarlos que yo no los consideraría inexorables. Por ejemplo, uno ha nacido en un sitio y puede que eso nos dé unas características. Eso sería tema de otra charla. Pero yo me puedo ir a vivir a otro sitio. Yo he nacido en una familia
Pero yo tengo mis propias características, yo no tengo por qué ser exactamente como mi familia o pensar exactamente como ellos. Nosotros estamos evolucionando y por tanto va a llegar un momento en el que nosotros verdaderamente decidamos cómo queremos ser, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros principios y hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué hemos planteado la idea del destino o el karma? En cierta manera porque considero que hay mucha parte del destino que no es inexorable. Hay una película, una serie de televisión, que el protagonista siempre dice, el destino lo es todo. Y en una clave es curioso cómo en las tradiciones más antiguas el destino tenía que ver con el hombre, pero también tenía que ver con los dioses. Es decir, al destino nadie escapaba. Y quizás la diferencia va a estar en que nosotros como seres humanos tenemos un destino humano y los dioses, se refieren ellos a lo que se refieran, tienen un destino de dioses o de entidades superiores, me da igual cómo lo digáis. El destino de un vegetal no es el destino de un hombre, el destino de un hombre no es el destino de un animal. Cada uno tenemos como algo que nos diferencia. Pero creo que la reflexión se hace necesaria. ¿Qué parte de ese destino puedo yo cambiar? Decía los estoicos, si no lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupas? Y si lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupas? Es decir, si no tiene remedio, no tiene remedio, lo acepto. Y si tiene remedio, voy a cambiarlo, vamos a mejorarlo, vamos a hacer que sea mejor. Hay muchas frases y muchas enseñanzas sobre el destino que nos podemos encontrar en las enseñanzas. Pero a mí me gustaría contaros un cuentecito de cuando yo era pequeña, que lo voy a resumir mucho, de un rey que entonces era príncipe, al principio era príncipe, y que cuando era príncipe se sentía muy, muy triste porque no sabía cuál iba a ser su futuro. Y estando muy decepcionado y muy triste, se le apareció su hada madrina y le entregó un regalo, un presente, que era un carrete de oro, de hilo de oro. Y le dijo, cuando estés muy entristecido o tengas muchos problemas o quieras saber algo, puedes tirar del carrete de la vida, porque esta es tu vida, y se va a adelantar y vas a poder ver acontecimientos que todavía no han sucedido. Pero úsalo con moderación y con mucho cuidado. Y así el hada desapareció. El príncipe, que estaba en aquel momento tan triste, tiró del carrete rápidamente del hilo y se vio convertido en rey. Y al verse convertido en rey, lo primero que pensó es, bueno, me casaré, ¿cómo será mi esposa? Y volvió a tirar del hilo. Y se vio felizmente casado con su reina. Y entonces se preguntó, ¿tendré hijos? Y volvió a tirar del carrete. Y se vio con sus hijos maravillosos y con una vida estupenda. Pero volvió a plantearse, ¿y qué será de mí? Ahora que tengo hijos, que tengo esposa, que soy rey, ¿cuál es el futuro? ¿Seré buen gobernador? ¿Haré bien para mi reino? ¿Volveré a tirar del hilo? Y entonces el rey se vio a sí mismo en su lecho mortuorio, a punto de agonizar, y su hada madrina se le volvió a aparecer. Y le dijo, te di el carrete de tu vida, el carrete de tu destino. Has desaprovechado tu vida siempre intentando ver lo que pasará mañana, sin aprovechar el presente, sin vivir todos esos acontecimientos que en ocasiones han sido difíciles, pero en ocasiones han sido hermosísimos. Era bastante pequeña yo cuando conocí este cuento, pero me marcó para siempre. Incluso en los peores momentos de nuestra vida, creo que lo que tendríamos que hacer es pararnos y pensar por qué estamos sufriendo, qué hemos hecho mal. No buscar tanto qué han hecho los demás. Los demás se pueden equivocar, pero eso es su problema. Yo no puedo resolver los problemas de la acción de los demás, pero sí puedo resolver mis propias acciones. Y con esto
yo creo que podríamos cerrar con una frase de Einstein que decía: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si queremos mejorar nuestra vida y nos parece que no estamos actuando bien o que no la estamos llevando bien, cambiémosla. Y si creemos que llevamos por buen camino, insistamos porque es el que nos corresponde. Y sin más, yo os agradezco muchísimo el que hayáis estado aquí. Os invito a la próxima charla, que será sobre el mito de Teseo. Y por supuesto, en cuanto tengamos nuestras puertas abiertas, ya estamos abiertos, pero todavía no hacemos actividades presenciales, estáis invitados a intentar nuestro curso de filosofía, que os aseguro que os va a abrir muchísimo la perspectiva de la vida. Muchísimas gracias y hasta siempre.